lo he hecho bien, lo he hecho perfecto y de verdad que gracias a Inditex, a Zara, tengo un ojo entrenado que, madre mía, hasta el mínimo detalle. Este no es un podcast de marketing, es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande esta industria. En este episodio tuvimos la oportunidad de aprender de Olivia Contreras y de toda su experiencia como e-commerce manager en empresas como Inditex y Dolce & Gabbana. Olivia nos compartió cómo tomó aprendizajes de una industria y una carrera distinta para pivotear hacia su pasión que la llevó a viajar y trabajar en diferentes partes del mundo haciendo lo que más le gusta. Olivia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, por favor. Bueno, como hacemos en todas nuestras conversaciones, comenzamos desde el principio. Contanos un poquito sobre tus raíces, de dónde es tu familia, de dónde sos vos y empecemos por ahí. Sí, bueno, yo soy rusa chilena, mi Ok. padre es chileno y mi madre rusa, pero yo nací en Rusia. Ok. Nací en Rusia, estudié también ahí en la universidad y justo al acabar la universidad, una empresa de España, de Barcelona, me invitaron a trabajar ahí. Porque en Rusia estudié Economía Internacional, Comercio Exterior de la empresa y mientras estudiaba cada verano iba a España a hacer intercambios de esos de estudiante y internships, pero trabajé en diferentes también, pero en restaurante, en hotel, estas cosas que hacen estudiantes. Y en uno de esos viajes conocí a esta familia que tenía una empresa que querían exportar su producto a Rusia. Entonces así me mudé, en realidad iba por un año y me quedé al final 17. Ok, en España. bien, un buen tiempito. Sí. Te mencionaste que estudiaste economía. ¿Por qué estudiaste economía? Pues mira, mi padre estaba soñando que yo fuera una profesora. Ok, Mi madre pensaba que yo tenía que trabajar con idiomas y yo quería ser diseñadora. ok. Yo desde los 14, 15 años empecé a dibujar modelos. Los dibujaba, tenía un montón de cuadernos con dibujos, pero en realidad en mi ciudad no había ningún sitio para estudiar diseño en aquella época, X años. No había donde. Se podía estudiar arquitectura. Intenté estudiar arquitectura, pero me di cuenta que pues no era No es lo lo mío mismo. tal. Entonces, bueno, yo hablaba ya español en aquella época y estudié en colegio inglés, entonces tenía Ok. 2 idiomas. Y cuando encontré esta facultad internacional, ahí se estudiaba inglés, francés, español también y economía internacional. Era como, pues sí, la verdad es que sí, me interesa, me gusta y que lo vi como muy amplio, ¿no? Te abarca muchas perspectivas de economía y también utilizando idiomas. Y ya, pues así decidí estudiar ahí al final. Ok. Y la verdad es que mi carrera me encantó. Es de verdad que me dio también muchas posibilidades luego de laborales. Justamente por eso también me pude mudar a España con esta empresa que me invitó a trabajar ahí. Y así empezó mi carrera. Ok. Pero la semillita de la moda y de fashion se quedó ahí dentro hasta unos añitos después. Tal cual. Bueno, igual, bueno, ahora vamos a ir recorriendo un poco tu historia, pero digo, creo que si bien las experiencias de fashion vinieron un poquito más adelante y tus primeros roles, que ahora hablamos sobre eso, estaban más enfocados como export manager y hacer Sí. ese nexo, había algo de diseño también en esas empresas en Sí, las que estabas trabajando. justo ahí empecé a tocar temas de diseño, de estilismos, porque trabajé en varias empresas en Barcelona que se dedicaban a diseño de interiores, a diseño de iluminación, iluminación técnica y sistemas de protección solar, pero siempre era como, viajaba muchísimo en aquella época, yo llevaba siempre Rusia y toda Europa de Este, Europa Ok. Central, estaba muy interesante porque viajaba y visitaba estudios de arquitectura, de diseño, y ahí siempre tocaba, digamos, estos temas de estilismo, diseño y tal, sí. ¿Te acordás tu primera semana en Barcelona? Ay, lloré. ¿Extrañabas? Sí, la verdad es que era muy joven, tenía 22 años y sí extrañaba. Vivía además en casa de una señora que era amiga de la familia porque hice de voluntariado para Caritas. Claro. Entonces, así me dijeron, pues sí, vente a vivir con esta señora, estupendo. Así podía ahorrar al principio porque obviamente había que ahorrar. Y a los 22 años Sí, y sí. a los 22 años más. Y entonces, claro, todavía no tenía amigos, no tenía conocidos. Entonces yo iba a trabajar ya desde el inicio y volví a casa, lloraba un ratito.
extrañando mi casa, mi familia, y luego ya pues seguimos, pues vamos a cenar, venga, vamos a cenar. Así era la primera semana. Bueno, algo te habrá dado Barcelona o España que te quedaste No, 17 años. adoro Barcelona, es mi ciudad favorita del mundo, absolutamente, sí. Bien. Antes de entrar a las experiencias profesionales que, como yo le digo, que llegaron a LinkedIn, ¿te acordás cuál fue tu primer trabajo? Sí, todavía estaba en la universidad, creo que en el primer año, y empecé a trabajar como promotora comercial para una Ok, agencia de marketing. ok. Pero vamos, que era estar en el supermercado repartiendo cosas y haciendo promociones. Esto fue mi primer trabajo. Una vez, claro, llamaba a mi padre, papá, vente a buscarme a tal sitio. Y mi padre decía, hija, ¿te compensa? Porque quizás estoy gastando más en gasolina para ir a buscarte. Y yo, papá, es mi trabajo. Súper responsable y seria desde el inicio. ¿Te llevaste algún aprendizaje de esa primera experiencia? Sí, claro, la comunicación con el cliente, la parte comercial, la parte de no tener miedo de empezar esta conversación con el cliente, atraer y una parte que luego la utilicé mucho, obviamente. Bien. Y bueno, entonces estudiaste economía, te mudaste a Barcelona, también allí empezaste, hiciste un estudio, hiciste un posgrado en negocios internacionales. Sí, sí, hice ahí un posgrado porque como trabajaba en exportación, trabajaba con Acciona y Ujú. ahí había cursos y posgrados, entonces pude hacer ahí un curso para especializarme un poco en tema de aduanas y exportación. Y luego, bueno, trabajé ahí 5 años y luego con una de las empresas fui a Moscú y estuve en Ujú. Moscú 2 años, Ok, porque ellos tenían una oficina ahí y tal. Y estos 2 años en Moscú me han servido para hacer 2 másters posgrado en la Universidad de Complutense de Madrid, en colaboración con la revista Elle. ok. Porque ahí es cuando dije, a ver, la vida en Moscú, pues un poquito como aquí en México, ¿no? Mucho tráfico. Y volviendo al tema de moda, de fashion, como es algo que siempre me gustaba, leía muchísimos libros de marketing de moda, de la parte social también de la Ujú. moda, muchísima historia. Y me gustaba esto siempre. Entonces dije, ay, tengo un poco más de tiempo porque hace mucho frío y no salgo por la noche, voy a hacer algo útil y voy a hacer un máster y a ver si después de estos 5 años en exportación, que la verdad es que me gustaron, estaban bien, a ver si puedo volver a lo que A la realmente me raíz. Ujú. apasiona, ¿no? Que era la moda. Entonces hice 2 másters ahí, uno de marketing digital de moda y lujo y otro de visual merchandising y public relations, también en lujo. Y ya desde ahí quería entrar en Inditex, porque al final Inditex es como la empresa, es emblemática, es la más importante, por decir Ujú. así, en el mundo de retail. Pero ahí no tenía experiencia en tienda. Entonces, mientras estaba en Moscú, salí de la empresa donde yo estuve y fui a trabajar en tienda en una de las marcas de Inditex y estuve ahí como store manager como unos 5 o 6 meses. Ya acabé mis posgrados y estaba buscando trabajo en Zara. Y yo fui a por él, yo fui a por él este trabajo. Y ya, así me llamaron de España para ir a trabajar a Zara, después de ¿Cómo esta te experiencia. sentiste cuando finalmente conseguiste ese trabajo que querías en Inditex? No, súper ilusionada. Tan ilusionada que ni las condiciones me importaban. Decía, ya, ¿cuándo hay que ir? Y directamente me llamaron para el departamento de e-commerce. Ok. Esto fue hace pues, 11 años. Todavía no estaba el e-commerce de Zara así como es ahora, obviamente. Y me encantó que pude crecer con la marca y con el e-commerce y con el desarrollo de e-commerce de Zara. La verdad es que tuve suerte. Antes de meternos en ese camino en Inditex y en Zara, cualquier otra persona que ve que vos querías lograr ese rol en Inditex, pero dijiste, no, no tengo experiencia, entonces voy a trabajar en tienda, que me imagino que no era mi primer trabajo, No, fue no, era ir vendiendo. para atrás. Para mí era un poquito difícil, tengo que decirlo también, aceptarlo, porque tuve que hacer pasos atrás para ir a tienda. Que admiro el trabajo de la tienda Ujú, ahora. El trabajo de los store managers es súper sacrificado, las horas que ujú. tienen que estar, lo que tienen que soportar de la atención al cliente, etcétera.
no, o sea, bravo por los store managers. Pero claro, yo era export area manager, yo viajaba, yo participaba en ferias, visitaba sitios interesantes y tal, y de repente tenía que estar en tienda. Pero es que tenía que estar ahí. Y esto ya bueno, lo valoro, pero era una decisión difícil, pero digo, bueno, yo hago este paso para atrás, pero luego este paso para... Todo es experiencia. Y me va a servir en futuro, y obviamente me sirvió. Sí, sí. Porque en Inditex valoran muchísimo experiencia en tienda. Es Sí, necesaria. entender todos los puntos de la experiencia. Exacto. Pero lo resalto justamente como bien decís porque también considero que debe haber sido una decisión difícil dar ese paso para atrás, Sí. para ir para adelante. Y creo que hay muchas personas que se encuentran tal vez accidentalmente en una carrera o por una primera oportunidad y se quedó por mucho tiempo y a veces como que se olvidan o ignoran esa pasión que tenían muchas veces en el comienzo. Y lo más difícil es decir, no, bueno, pero si yo quiero seguir por lo que me apasiona, significa que tengo que dar un paso para atrás en lo que Y empezar conseguí de cero. y empezar de cero Sí. para hacerlo. Digo, hoy hay una frase que se usa mucho, es con el diario del lunes, fue una decisión totalmente acertada, dar ese paso para atrás para ir para Sí. adelante. Pero en ese momento me imagino que no No, fue tan era sencillo. difícil porque, claro, pues en tienda tuve que trabajar durante las fiestas, los fines de semana, los horarios, las entregas de Sí. merchant, no. Sí, bueno, como te contaba, mi primera Y experiencia. sí, lo cuestioné, sí. Sí. Le digo, ¿en serio, Olivia, te hace falta esto? Pero sí, hizo falta. Ok. ¿Y tuviste alguien que te apoyó en esa decisión o la tomaste 100% sola? No, era mi decisión. Yo sola la tomé, sí, sí. No, Ok. a ver, mis padres siempre me apoyaron diciendo, no, tú puedes hacer lo que tú quieres. Ok. De hecho, soy hija única Mm. y les agradezco por toda la vida que me dieron esa libertad de salir y ir por ahí a España y hacer todo lo que yo quise, la verdad. Me construí tu propia historia. Sí, sí, sí. Más allá de que querían que seas profesora. Profesora ¿Y de cuál era lo música. otro? De profesora de música De encima. música o de Y tu idiomas. mamá de idiomas Sí. para estudiar economía, para terminar en fashion. Pero bueno, Pues mira cómo es la vida. no, es que no, digo, tengo el privilegio de tener muchas de estas conversaciones y no hay una historia que es lineal, que es esto, después esto, después esto. Siempre hay un voy para atrás y voy para adelante y me voy dando cuenta y me tengo que reinventar y tengo que tomar la decisión de pivotear. Y siempre me parece importante destacar que muchas veces en esos momentos las decisiones son difíciles y que no tenías certeza que por trabajar en tienda ibas a no. conseguir eso. No, de hecho, claro, estaba además en oficina en Moscú. Claro. Y ahí entrar en la oficina era como misión imposible. Y yo quería estar en la oficina, pero luego vi ofertas en España y dije, no, que voy a aplicar en España. Y ahí volviste a así España. fue. Sí, ahí volví a España. Bueno, y ahí estuviste un poquito más de 10 años y mencionabas recién que cuando llegaste la experiencia de e-commerce no era obviamente la que es hoy en día. ¿Te acordás cuáles eran esos primeros desafíos cuando entraste a Inditex? Sí, no era todo tan automatizado como ahora, entonces era bastante más manual y tenías que fijarte en más mínimo detalle. Okay. Y claro, pues se escapaban cosas. Se quedaba alguna novedad abajo en la parrilla, en el grid, ¿no? Lo que llamamos. Y esto era un error gravísimo, gravísimo. Pero bueno, aprendiendo poco a poco. Y sí, había muchos reportes que había que aprender también. O sea, no tocaba esto antes. También dentro de Inditex hice otro curso de e-commerce. Y pues para entender, ¿sabes? Y, hacer una inmersión en e-commerce total. Sí, esto ayudó también. Okay. ¿Y cómo fue evolucionando tu rol a lo largo de los años? Eso era al principio y luego, ¿cuáles fueron como esos grandes hitos de, empezar a automatizar, lanzar Sí, lo bueno en Zara es que invierten muchísimo en tecnología, en desarrollo, y tienes la oportunidad de aprender todo el rato algo nuevo, algún programa, algún sistema, algún proceso nuevo. Y eso es muy interesante, enriquecedor también para cada uno. Y yo llevaba también varios países, porque el rol que yo llevaba era e-commerce product manager,
es como responsable de país, de e-commerce del país. Y yo Ok. llevaba, pues al final llegué a llevar 33 países, algo Ok, así, ¿no? son De muchos todos los países. chiquititos de Europa, Ujú. e incluso Brasil también era mío, pero en diferentes épocas, pues en 10 años llevé como un montón de países. Y también iban abriendo oficinas, antes se llevaba todo desde la central, luego pues iban abriendo filiales y ya pues, ponían gente en las filiales. Y mi rol era analizar diariamente, porque ahí es todo para ayer, eso es fast fashion, entonces tienes que ser súper ágil y ya no planificar tanto, sino adaptarte también a esas decisiones rápidas, el análisis diario y las decisiones diarias. La verdad es que esto es una escuela fenomenal de cara a futuro. Bien. Entonces, bueno, se hacía mucho análisis de ventas de cada país y luego qué acciones podemos tomar, qué pasa y adelantarnos a los eventos. ¿Y qué aprendiste del desafío de tener que trabajar con tantos países distintos? Que digo, cada país tiene su particularidad de idioma como lo más básico, pero después tiene su propia cultura relacionada a la fashion, su propia relación con la marca de Zara. Digo, hay muchas variables que hacen que cada país sea distinto. El idioma tal vez es lo más simple, por así decirlo. ¿Te acordás de algún caso, algo muy puntual donde aprendieron algo de un mercado, de un país y dije, no sabíamos esto? No, era aprendizaje constante. A mí esta parte justamente, trabajar con muchos mercados, me encantaba porque antes de incluso de trabajar en Zara, cuando te dije, cuando era export area manager, viajaba y entonces por las tardes o cuando tenía tiempo aprovechara a ir a ver tiendas. Y ya sin conocer Zara, ya aprendí o vi que en diferentes países las colecciones son diferentes, productos diferentes. Digo, pues mira, sí que se adaptan al país. Y luego esto pues lo viví, lo sufrí y lo viví yo también, ¿no? Porque antes no era tan automatizado, entonces teníamos que adaptar el grid, la parrilla de cada país pues al país, a sus necesidades, sus top ventas, sus bestsellers, etcétera. Pero luego es súper interesante porque comparas lo que vendió Alemania, comparas lo que vendió Italia, Polonia, Rusia, y etcétera. Y es muy interesante. Y luego, como resumiendo todo esto, vas a los compradores, al departamento de compradores, con tu presentación y tal, a pedir cuáles son tus necesidades y sobre todo el timing de esas necesidades, ¿no? Porque hay un evento en un país, el clima en otro país, las lluvias, el sol y todo eso. Eso hay que prever, adelantarte a esto. Es muy interesante. Sí, te iba a preguntar qué otras como fuentes de datos, llamémoslo, de información tienen en cuenta. Digo, recién mencionaste el clima, épocas de lluvia, digo, después también está como el gusto particular Claro, de sí, cada el gusto mercado. no es diferente en Turquía, en Alemania o en países nórdicos. Lo que aprendimos también, y tampoco fue muy rápido, pero bueno, con años, las necesidades particulares de país, de algún país o de zona. Y ya pues con el tiempo también tuvimos la oportunidad de adaptar nuestro producto. Yo trabajaba en la sección de calzado, bolsos y calzado. Entonces, adaptar el producto, el calzado, las necesidades de Alemania, por el climatología, y etcétera, o por el Brasil, gusto de sí, Italia o Brasil, claro. exacto. Además, con Brasil era más complicado por el cambio de season, de campañas. Entonces es Claro, estaban como, opuestas. claro, yo ya mi cabeza está en campaña una, pero todavía tengo que trabajar con otra campaña, la apuesta, sí. Tal cual. Multitasking, siempre. Multitasking siempre. Sí. No, y digo, creo que hay ciertas fuentes de datos que son datos. Si llueve, si no llueve, si hace frío, si hay nieve, si no hay nieve. Ese es un dato. Pero ¿cómo, o desde tu opinión, digo, cómo llega una marca a entender ese, ¿cómo decirlo? El gusto que tiene cada mercado local. Pues gracias a product managers que trabajan en esta empresa Ok, y regularmente preparan feedbacks, ok. necesidades del país, analizando. Tanto las tiendas físicas en el retail analizan las ventas, como nosotros en e-commerce analizamos las ventas, histórico de ventas, qué se ha vendido en cada momento y en qué momento empezó a Claro. venderse, por ejemplo, ¿no? Que yo necesitaba botas en Rusia un mes antes que en el resto de Europa, por ejemplo. Y también conseguir que te hagan caso, porque aunque tú Claro. preparas tu PTT Sí. maravillosa, bonita, también necesitas que te hagan caso.
Entonces, pues insistir, ir detrás de la gente para, no, yo lo pedí, justificarlo y siempre respaldado con datos y con los feedbacks de países. Muchas de las estadísticas que leo sobre nuevas generaciones hablan mucho de el poco tiempo que se quedan en los roles, que van de un rol al otro. Y digo, no creo que sea ni particularmente bueno ni malo, pero lo que sí me encuentro en muchas de estas conversaciones son personas que han pasado muchos años en una empresa, en una organización. ¿Qué, qué beneficio, qué valor le viste haber estado esos 10 años en Inditex versus tal vez haber saltado de una cosa a la otra? Bueno, porque en Inditex, después de tantos años, aprendí la paciencia y resiliencia y que hay que ser muy insistente. Me encantó porque también obviamente por mi departamento pasó mucha gente joven que entraron, que incluso era a lo mejor como becarios, ¿no? Y que luego se quedan o no se quedan mucho tiempo, ya depende de cada uno y las aspiraciones y tal, pero es una escuela maravillosa y quedarte ahí tanto tiempo, pues algo has hecho, algo bueno has hecho si te quedas ahí mucho tiempo y también te nutres de esta experiencia, creces con la empresa, sobre todo, pues por suerte es la empresa, como dije antes, que crece, que ves tanta innovación, tantos programas nuevos y ya vas aprendiendo. Y pues a lo mejor saltando de una empresa a otra empresa, no aprendes tanto estando tanto tiempo en una empresa. Bueno, yo le encuentro mucho valor a vivir múltiples ciclos en un mismo lugar, como decía. Digo, tal vez en 2 años se podían ver, bueno, cuáles eran las tendencias en Rusia versus Italia versus Alemania versus Brasil, pero poder hacerlo eso en el tiempo, creo que hay un aprendizaje que uno va generando que es mucho más rico que tal vez, bueno, ok, lo viví una vez, ok, ya sé que funciona así, y a veces uno necesita múltiples repeticiones para ir Claro, entendiendo esa cómo va experiencia evolucionando. y de esas experiencias, de esas repeticiones, aprendes cada vez y entonces vas Lo vas mejorando. ajustando, lo vas Claro, puliendo, lo tal vas cual. ajustando, de eso se trata. Y antes de llegar al presente, ¿qué te llevaste a nivel cultura de Inditex? Pues la capacidad de tomar decisiones rápidas, de agilizarte y no siempre planificar, sino mostrar el interés siempre también y cuestionarte. Nos cuestionaban y nos cuestionábamos mucho de lo he hecho bien, lo he hecho perfecto y de verdad que gracias a Inditex, a Zara, tengo un ojo entrenado que madre mía, hasta el mínimo detalle. Y eso es gracias a esta experiencia de año a año, de evento a evento que se iba formando. Tal cual. Bueno, no estamos conversando en España, estamos en Ciudad de México. Sí. Contanos un poquito sobre ese cambio y esa llegada a Ciudad de México y tu experiencia actual. Bueno, pues mi marido y yo hemos trabajado, él también es de Inditex, somos pareja Inditex, de estos, ¿no? Que se conocen tal ahí, dentro de la empresa, y los dos trabajamos pues 10 años en la empresa y ya llegó un momento en que le hicieron a él una oferta, la verdad, fue él, por su culpa, estamos aquí, de una empresa de aquí de México, una empresa local, y dijimos, pues ya igual quizás, ¿no? Porque, qué interesante. Además, los dos aspirábamos a una experiencia internacional más. Para mí ya pues sería la segunda, pero para él sería la primera. Y dijimos, sí, un reto nuevo, vamos a probar, somos así un poco aventureros. Y sí, nos metimos en esa aventura de México. Y para mí también era importante este salto ya de dejar Inditex. Yo vine aquí sin trabajo y empecé a buscar aquí. Pero ahí ya tenía otro rintintín en mi cabeza, digo, quiero trabajar en lujo. Okay. Y tuve otras ofertas durante el proceso porque no empecé a trabajar enseguida, esperé mis meses para empezar a trabajar, pero quería trabajar en lujo. Digo, pues en algún momento hay que hacer este, ¿no? Cambio, este salto y tal. Pues este fue el momento también. Y muy bien. Bien, perfecto. Y ahí encontraste tu casa en Dolce & Gabbana. Sí.
otra arista de, como bien Esto decías, también del es fashion. empezar de cero. También es empezar de cero, tal Sí, cual, tal cual. sí, sí. ¿Cómo fueron esas primeras meses, semanas? Lo pregunto más que nada por el contraste en relación de fashion en lo que es fast Sí, fashion y lo que es lujo, que hay una contraposición ahí. sí, no, totalmente, un contraste muy alto y un contraste también, al final viene de un conglomerato, una Ujú, empresa súper conocida, pero retail, con todos los momentos, todos los sistemas y tecnología automatizada, a una empresa, no es familiar, pero bueno, pero es que la empresa pertenece a dos diseñadores, a dos ujú. personas creativas y todas las decisiones prácticamente toman ellos. Y, pues el director financiero es el hermano gemelo del diseñador. Ujú. Entonces, ya ahí se me rompieron todos mis conceptos en la cabeza. Empecé a hacer Exceles, de Ok. pasar de tecnologías a hacer Exceles. Pero bueno, pero que oye muy bien el Excel, lo tuve que repasar un poquito y Sí. ahora, mira, he mejorado, he Tablas aprendido. dinámicas, Sí, todo, sí, eso sí. es una maravilla, exacto. Y también entré en un momento difícil porque directamente entré y en 2 días me fui a Italia a hacer la compra, porque entré en el rol de Merchandising Manager y Ok. estuve casi un mes en Italia haciendo la compra de todas las colecciones. Una experiencia maravillosa, intensísima, porque no es que me fui de vacaciones, no, 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 no. es que la compra se hace con los deadlines hasta las 12 de la noche y fin de semana no existe, a tope. Pero muy, muy interesante, diferente y Ujú, aprender de cero otra vez. claro. Bueno, volviendo a lo que hablábamos recién de, bueno, todos los datos, toda la experiencia de cómo entiendo lo que cada mercado local necesita, me imagino que también te debe haber sido muy útil para esta primera compra, Adaptarme adaptarte y rápido. pero ya sabes, bueno, qué datos tengo, qué datos no tengo, qué puedo ver. Sí, y me sirvió también a mí la experiencia en Inditex de tener datos como muy fácil de llegar Mm, al dato, ¿no? Con 3 clics ya me saco un report. Aquí digo, bueno, me falta a ver cómo llego a esta información aquí, pero bueno, pero es aprendizaje, es una mm, experiencia y vas indagando y vas cruzando 5 Exceles para sacarte uno, ujú, pero es muy enriquecedor también. sí. Y me imagino, bueno, que también debe ser el lindo el desafío de llevar donde están actualmente a lo que vos ya sabés lo que es Disney World, por así decirlo. Vos ya conocés lo que es el reporte en Sí. 3 clics, entonces probablemente y le lleve mucho menos tiempo llegar a eso porque entendés hacia dónde no Hasta, solamente se debe ir porque cada marca tiene sí. su foco y sus prioridades, pero sabés hasta dónde se puede ir. Y creo que tener ese camino recorrido lo hace más simple que decir, ok, tengo que ver de dónde saco los datos, pero ni siquiera sé que hay una otra forma de hacerlo más automatizada, más avanzada. Sí, y hay datos que a lo mejor no se sacaban antes y que desde la otra experiencia digo, no, si podemos ver esto y podemos comparar Mm, estos datos, sí, absolutamente. Y bueno, empecé en el rol de Merchandising Manager y luego surgió la oportunidad que me ofrecieron a mí llevar proyectos de retail. ok. Y lo vi más dinámico también, Ujú, porque eran varios proyectos y dentro de este proyecto también está el proyecto de e-commerce, porque la parte de la página oficial de Dolce ujú, Gabbana se lleva desde Italia, pero aquí tenemos Palacio de Hierro, ujú. maravilloso. Entonces había que desarrollar, no, esto fue desde que yo entré, no quiero decir nada, Sí. pero muy interesante también. Pero sí que tiene como muchos proyectos, muchas zonas de desarrollar, de Mm. meter ahí la mano y controlarlo. Y ahí es cuando también la experiencia de ojo al detalle Ujú. me ha servido mucho. Y creo que también, más allá de que hoy te encontrás con estos proyectos que están más alineados con tu experiencia más digital, más online, más e-commerce, también uno de los grandes desafíos que tienen las marcas de lujo tiene que ver con la gran diferencia en experiencia que puede llegar a haber entre el online y la compra física, ¿no? Hay un concepto, el phygital, ¿no? Ujú. El Es un punto concepto medio. fascinante ahora, ¿no? A mí me encanta. Y creo que particularmente para lo que es Para lujo es lujo. súper, súper relevante. Sí, Eh, justo. Yo creo que
justamente desarrollar este concepto de que la experiencia del cliente en tienda física y en online sea como la misma experiencia, ¿no? Que viva. Tenemos que tocar al cliente en todos sus puntos, ¿no? Desde la tienda, desde su experiencia en mobile, la aplicación, qué páginas visita, cómo entra a nuestra página y que sea todo como una transición súper suave para que se siente cuidado, acorralado por esta marca, ¿no? Y sí, creo que es muy interesante e importante que empresas de lujo presten atención a esta experiencia y en este caso la inteligencia artificial no va a sustituir la parte humana, ¿no? Pero tiene que ayudar a potenciar esta experiencia del cliente, que se sienta súper cuidado, que se sienta en una experiencia de lujo, tanto en tienda como cuando quiere comprar algo en online. Sí, a ver, un concepto que ya existe hace muchos años, muchas veces llamado la omnicanalidad y ese tipo de cuestiones, pero yo siempre algo que remarco mucho, que a veces suena medio cliché, pero a veces me parece importante remarcarlo, es el cliente es uno solo. No hay un cliente online, no hay un cliente de tienda física. Exacto. El cliente es uno solo que tiene una necesidad o o ganas o oportunidad o aspiración o lo que fuese. Y hoy en día lo que sucede es que tiene muchas formas distintas de resolver esa necesidad que antes tradicionalmente había una sola, había que ir a la tienda. Pero la persona no es que tiene una necesidad digital, una necesidad física, tiene una necesidad, quiere salir a una nueva temporada, le gustó y quiere el bolso. Ahora, puede ir a una tienda o lo puede comprar online, pero lo que quiere es el bolso, va mucho más allá del formato del canal. Entonces creo que toda esa inversión, y creo que estoy de acuerdo que la inteligencia artificial es algo que lo puede potenciar, pero me parece que es algo que desde adentro de las marcas se debe construir teniendo eso en cuenta y no tal vez muchas veces que termina muy, no, retail físico está por aquí, No, y tenemos commerce que ir online está por la... alineados. Tenemos que ir alineados para enriquecer la experiencia de nuestro cliente, para que se siente cuidado, que se siente pues, que va a tener el mismo servicio de lujo en tienda y en online. Creo que tiene que ver con un comportamiento de los últimos 10, 15, 20 años de la hiperespecialización en todo. Un equipo online donde hay después un equipo de, qué sé yo, de performance, después hay un equipo de métricas, después hay un equipo de orgánico, después hay un equipo de inventory. Y obviamente las personas tienen que tener roles específicos y todos no pueden hacer todo porque si no, nadie hace nada básicamente. Pero creo que después de tantos tiempos, tanto en lo digital como en otras experiencias, de segmentarnos tanto, creo que estamos atravesando un momento de reintegrarnos, por así decirlo, y darnos cuenta que hay hay más valor trabajándolo en conjunto que trabajándolo por separado, como se venía haciendo en muchos casos. De hecho, ahora justamente estoy trabajando muy conjuntamente con retail por temas de inventario, de quién me va a preparar y sacar los pedidos. Y pues muy bien, esto es muy nuevo para mí, pero también es muy enriquecedor, ¿no? Aprender a estar en todas partes, tanto en la parte digital como bajar a tienda y a ver cómo podemos ayudar a hacer estas consolidaciones que tienen que hacer en tienda para sacar el producto. Y siempre digo lo mismo, pero sin pedirte que saques la bola de cristal para mirar el futuro, yo no la tengo, entonces no te la voy a pedir, pero ¿cuál es tu visión acerca del futuro del e-commerce, por así decirlo? Pues yo pienso que se apoyará mucho en inteligencia artificial, incluso debería de hacerlo, porque pues, es una fuente de información y de análisis que las empresas pueden aprovechar, y personalización. La personalización ayuda a acercarse al cliente y deberíamos aprovecharlo. La inteligencia artificial nos da estas herramientas, las usamos y las usamos para nuestro bien, para el bien de las empresas y para dar el mejor servicio al cliente, para que también el pronóstico nos ayude a hacer, ¿no? A analizar todo el UX, toda la experiencia que ha hecho el cliente, la analizamos su histórico y la adaptamos a mejorar esa experiencia. Sí. Creo que también eso de la personalización que decís, volviendo a marcas de lujo, donde la experiencia en tienda
siempre suele ser distinta tal vez a la experiencia tradicional en otro tipo de tiendas y donde muchas veces los clientes tienen una relación hasta personal. Ay, eso me encantó con los- aprender esto. Eso antes obviamente no conocía esta parte y cuando entré en Dolce, digo, pero eso es un mundo fascinante porque es que los vendedores se hacen amigos de los clientes, los invitan hasta sus bodas, Sí. conocen sus cumpleaños y se hacen regalos para los hijos cuando van al cole. No, o sea, eso no conocía, esto aprendí, me encanta. Y sí, es una experiencia del cliente súper personal. ¿Podemos hacer esto en e-commerce? Sí, tenemos herramientas también para hacerlo. Podemos aprender su historial y podemos ofrecerle el producto más personalizado. Sí, total. Te llevo nuevamente al comienzo, comienzo. Si pudieses hablar con la Olivia que estaba dibujando en esos cuadernos, ¿qué consejo le darías? Pues le diría de no tener miedo de tomar las decisiones y no tener miedo de, pues a lo mejor a veces hacer estos pasos atrás a la derecha o a la izquierda del camino que, pues, por el que Olivia va en este momento. Porque todo es aprendizaje y todo es experiencia. Y toda la experiencia, aunque sea pequeña, fue única y a mí me sirvió para pues, estar donde estoy. Estoy apasionada por mi trabajo. A mí me encanta la moda, me encanta la parte sociocultural de la moda y estoy aprendiendo un montón cada día. Y, pues, y también rodearme de gente que me puede apoyar o de la gente de la que puedo aprender. Y no tener miedo de preguntar, porque no nacemos sabiendo todo. A veces a mí yo soy como muy vergonzosa, a mí me daba vergüenza. Digo, a ver si van a pensar que yo no sé. No, pues no, hay que preguntar, no hay que tener miedo de esto. Bien. Y para cerrar, construyendo sobre eso que decís de personas de quien aprender, ¿a quién nos recomendás o con quién nos recomendás que sigamos conversando para que aprendamos? ¿A qué referente? Ay, pues a mí me encantaría escuchar a alguien de Amazon. Ok. Porque el tema de logística es mi dolor ahora, entonces yo quiero escuchar cómo lo hacen en Amazon o pues el mismo también de Palacio de Hierro, de su e-commerce, cuáles son sus proyectos de futuro, cuáles son sus planes de desarrollo, eso también. No te puedo aconsejar a alguien, pero sí decir que me interesa, ¿no? De este mundo. Perfecto. Bueno, si llegamos a esas conversaciones, obviamente vas a ser la primera en recibirlo. Gracias. Muchísimas gracias, Olivia. Un placer. Gracias, Santiago. Un placer igualmente. Gracias.